SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En el abierto de esta mañana del tercer día de septiembre, aquí están Cristina de la Hoz. Buenos días, Cristina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ignasi Guardans, bienvenido, Ignasi. Hola, buenos días. Y Eduardo Madín. Solo se han escuchado los días. Espero que fueran buenos, Ignasi. Muy buenos días. Ahora sí. Y Eduardo Madina, muy buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Bueno, vamos a ir explicando y analizando ya la situación política. Venimos de dos abiertos dedicados pues de forma prácticamente monográfica al genocidio de Israel contra Gaza. Allí empezó este programa la temporada. Allí se desplazó Ángels y buena parte del equipo de enviados especiales de la SER porque pensábamos que merecía la pena culminar también y mantener nuestro compromiso, el que venimos demostrando en los últimos años, con la denuncia de lo que está ocurriendo allí, situándonos allí donde más cerca podíamos estar, hasta donde nos permitió Israel llegar en la franja de Gaza. Hoy ya vamos a ir recuperando la normalidad, en la vuelta ya, mientras va volviendo Ángels, y la normalidad pues tiene que ver también con la ya muy extensa. Hay que ver que para 3 días que llevamos de septiembre, crónica política en nuestro país. Sin embargo, y como quiera que el mundo cambia, casi por impulsos, y cuando pestañeas un momento te has perdido un cambio geopolítico, vamos a intentar primero entender cuáles son las dos imágenes que han ocurrido en las horas más inmediatas, que están muy alejadas, que puede que no tengan que ver, pero que ahora comprobarán que están más relacionadas de lo que parece. Pablo Morán, jefe de internacional de la SER y recién vuelto precisamente de Israel. Hola, Pablo, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Esas dos imágenes las estamos situando desde que hemos empezado a las 6 de la mañana. Tienen que ver, por una parte, esta estaba prevista, es el gran despliegue con toda la solemnidad, fanfarrias, la potentísima imagen militar que China le ha querido enviar esta madrugada al mundo. Su gran desfile por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, con no solo el despliegue de armas en las calles, en Tiananmen, sino que ha invitado Xi Jinping a Putin y a Kim Jong-un. Esto por un lado. Pero por otro, digo, Pablo, que parece que no tuviera relación, y ahora nos contarás que sí la tiene, lo que ha ocurrido, lo que Trump, de forma inesperada, dejó caer en una comparecencia en la Casa Blanca que en principio era para otra cosa, y dijo, por cierto, que sepan que Estados Unidos acaba de disparar contra una lancha de narcotraficantes, dijo, sin presentar pruebas, en aguas internacionales, sin decir tampoco bajo qué respaldo legal, en la que viajaban 11 narcotraficantes procedentes de Venezuela y que los 11 han muerto. Exacto, si están relacionados o no, los analistas nos van a ayudar a hacerlo, pero yo sí que creo que hoy es un día, Sastre, en el que se puede unir los puntos, ¿no? para explicarlo todo, ¿no? Y yo te diría que Trump tiene otras cosas mucho más urgentes que abrir una guerra, y más por el narcotráfico, y tampoco tenemos muchos más detalles de esa acción que describías, ¿no? La administración Trump tendrá que explicarlo en las próximas horas. De momento lo que ha hecho es vendernos, como decías, por fascículos esta acción. Primero con un mensaje del propio Trump, luego Marco Rubio, finalmente con un mensaje de Trump en su red social con vídeo incluido que ha cuestionado el gobierno de Venezuela, vídeo sobre el ataque a esa lancha con 11 muertos en total. Vamos a esperar a esos detalles de la administración norteamericana, pero esto pinta más a una maniobra intimidatoria y para mostrar músculo de Donald Trump respecto a Venezuela y sobre todo su petróleo. Ha desplegado una flota militar en los últimos meses frente a las costas de Venezuela, que también ha reforzado a su vez la retórica chavista y el discurso, ¿no? de Nicolás Maduro en las últimas semanas. Y como decías, hay un actor secundario en todo esto que con el que también mantiene Estados Unidos una tensión comercial en las últimas semanas, que es China, también socio comercial de Venezuela. Recordemos también que Maduro en los últimos meses ha hecho también guiños a Xi Jinping respecto a un posible acercamiento a Pekín, ahora mismo que Trump tiene esa tensión. Y lo que te digo, están estas dos acciones relacionadas. Justo es hoy cuando Trump nos está informando de ese supuesto ataque a una lancha cargada de responsables del narcotráfico, y lo decide justo hoy cuando Xi Jinping está mostrando al mundo esa imagen potente junto a Vladimir Putin y Kim Jong-un. Sobre todo con el mundo en vilo, por si esto de qué manera puede escalar las tensiones. Es verdad que conocemos
cómo son las intervenciones y el tono de las intervenciones de Nicolás Maduro, pero viene de decir que declararía al país en armas si sufre alguna agresión. De momento Maduro ha hablado y no ha hecho referencia a este incidente que, por cierto, el gobierno de Venezuela ha dicho a uno de sus ministros que esta imagen, la que ha difundido Trump, está creada por inteligencia artificial y que esto lo saben en Venezuela porque han ido a preguntarle a la inteligencia artificial. Y les ha dicho una aplicación de inteligencia artificial que sí, que estaba creada de forma artificial. Bueno, en este punto estamos. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá. Señor Gurpegui, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué importancia le da, ante qué estamos, si podemos estar en el principio de una escalada, a este ataque que ha explicado Donald Trump contra una embarcación que, según la Casa Blanca, estaba cargada de narcotraficantes? Bueno, supuestamente, y según las palabras de Marco Rubio, sí que estaríamos ante el inicio de una escalada, ¿no? Porque ha dicho que vendrán más ataques de este tipo y también Donald Trump dijo que quien quiera introducir, que esto era un aviso para aquellos que quieran introducir drogas en Estados Unidos, ¿no? Pero yo no sé muy bien la dimensión y el recorrido que tendrá todo esto. En cualquier caso, no debiera sorprendernos en exceso, porque en el mes de marzo, lo que pasa, claro, con Donald Trump ocurren tantas cosas que tendemos a olvidar rápidamente las cosas que dice, ¿no? Pero si recordamos, en el mes de marzo, Donald Trump ya amenazó con enviar incluso comandos o atacar con misiles a organizaciones de narcotraficantes en México, que hubo todo un revuelo en ese momento, ¿no? Ante la posibilidad de intervenir incluso dentro del territorio de otra nación, en este caso como era México, ¿no? Con lo cual ahora, pues bueno, tenemos esta noticia. Trump ha estado también, creo que hay que contextualizarla con el hecho de que Trump haya estado también durante 5 o 6 días totalmente desaparecido. Y muy llamativo que han sido estos 5 o 6 días que para mí son muy importantes y que se estudiarán probablemente en los libros de historia, como ahora estudiamos los acuerdos de Bretton Woods del 44, donde se estableció un poco el nuevo orden mundial, ¿no? Tal vez en Pekín, con la organización de Shanghái, se haya establecido ese nuevo, o se haya puesto la primera piedra para ese hipotético nuevo orden mundial que es a lo que teme Donald Trump, ¿no? Si me permites medio minuto que me alargue más, a las 2 imágenes que has puesto, yo añadiría una tercera que es también potentísima, y es Modi, el primer ministro, el presidente, perdón, de la India, y Putin, andando los dos de la mano para saludar a Xi Jinping. Esa imagen con el tiempo es una imagen muy potente que también la veremos repetida, creo yo, más de una vez. Una imagen sobre todo pensada desde mi punto de vista o lanzada para Donald Trump, ¿no? Aviso a Donald Trump sobre todo por parte de la India diciendo mira qué miedo tengo yo a las sanciones, perdón, a los aranceles que me vas a imponer por estar negociando y comprándole petróleo a Rusia. Y le da esa trascendencia, señor Gurpegui, es decir, estos 5 días de ausencia de Donald Trump, ¿son 5 días en los que usted diría que ha cambiado la historia? Sí, pero no que ha cambiado la historia, pero sí que puede cambiar la historia. Para mí ha sido, fíjate que los acuerdos a los que han llegado, por ejemplo, han llegado a un acuerdo muy parecido a los que se llegan en Bretton Woods sobre la creación de un banco mundial. Aquí no se trata de un banco mundial o de un fondo monetario internacional, que fue en Bretton Woods, pero sí se está estableciendo ya un tipo bancario, de préstamos bancarios, no sé si hablaba China de 20.000 millones o 2.000 millones, que me disculpen quienes lo digan, porque las cifras me bailan un poco, ¿no? Que va a dar a esas naciones. Fijémonos que un club que empieza siendo muy pequeño ha crecido y al final no todos eran miembros de esta organización de cooperación de Shanghái, la OCS. Estaban ya 22 líderes de países. Hay otro tema también que se ha puesto en la palestra. En Bretton Woods se tomó el dólar como moneda de referencia mundial. Aquí ya se ha cuestionado que el dólar sea la moneda de referencia mundial, al menos en las transacciones económicas que se hagan entre los países pertenecientes a la organización. Se ha hablado también de reformar las Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, si nos fijamos, se han seguido unos pasos tremendamente parecidos a los de Bretton Woods. Incluso Xi Jinping hablaba claramente de un nuevo orden mundial.
el mundo al revés, ¿no? En el que defendía la globalización, que era lo que defendía antes Estados Unidos, en el que estaba en contra del proteccionismo, a favor de la paz de las naciones, etcétera. Y en este mundo de declaraciones tan inflamadas, ¿hasta qué punto cree que puede ser real, que podemos llegar a ver un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela? Yo lo veo eso muy lejano, lo veo tremendamente lejano. Hombre, en este mundo loco que estamos viviendo, pues cualquier cosa podría ocurrir, ¿no? Si se tensa demasiado la cuerda, pero yo lo veo muy lejano, por mucho que en el mes de julio, julio, el 5 o 6 de julio, Donald Trump declaró a estos cárteles como grupos terroristas, con lo cual tendría un cierto apoyo legal, que a propósito no tenemos muy claro qué aspecto de legalidad ha aducido Donald Trump para esta acción bélica, ¿no? que ha llevado a cabo. Hay muchas preguntas, desde luego que hay muchas preguntas todavía que están por responder, ¿no? sobre el ataque a esta lancha supuestamente de narcotraficantes. Yo sí creo que se haya producido, ¿eh? No creo que se trate, desde luego, no lo digo porque el ministro venezolano haya dicho que se trata de inteligencia artificial, sino por el comentario que acaba de hacer Pablo cuando he dicho supuestamente. Yo no creo que sea supuestamente, yo creo que sí es cierto que el ataque se ha producido, pero no creo que vaya mucho más allá. Por mucho que es cierto, que ha desplegado ocho buques de guerra y al menos un submarino. O sea que el movimiento es de tropas es importante. Pero de ahí a que se desencadene un conflicto bélico, me cuesta verlo. Yo creo que tiene que ver más pues con todo o no perder de contexto. Creo que la ligazón que has hecho entre las dos imágenes y uniendo el acontecimiento de Venezuela y lo que y la reunión de Rusia estos días, creo, desde mi punto de vista, por supuesto, creo que es muy acertado. Lo que pasa es que en el mundo en el que estamos es tan delgadísima la línea entre las declaraciones inflamadas y lo que puede acabar ocurriendo, es decir, es un despliegue, podemos... Tomahawk, porque tienen no, es que todo es tan frágil, claro, vivimos en esa precariedad, claro, es que a lo mejor es una demostración, puede ser desde luego una demostración de fuerza lo que quiere hacer Donald Trump, pero claro, el hecho es que tiene allí desplegada una importante contingente militar. Entonces, claro, 8 barcos de guerra. Efectivamente. Es una flotilla importante. Pues, con al menos un submarino, al menos un submarino. José Antonio Gurpegui, como siempre, gracias por sus explicaciones esta mañana y por su análisis. Pues, encantado de estar, como siempre, también en vuestro programa. Buenos días. Hasta luego. Es verdad, Ignasi, que estamos ante una exhibición de, pues por una parte lo que hemos visto esta madrugada en Tiananmen, una exhibición también de Trump, pero que todo es tan frágil que en cualquier momento, como decía ahora el profesor Gurpegui, te cambia la historia. Yo sí estoy muy de acuerdo con él en que está cambiando la historia ante nuestros ojos y que lo que ha ocurrido en Shanghái es muy importante. Estoy también muy de acuerdo con él en que de lo que ha ocurrido lo más importante no es el encuentro con Putin ni el encuentro con el presidente del dictador de Corea del Norte, sino el encuentro con India. El restablecimiento de una relación no ya pacífica, sino cooperativa entre India y China es algo que ha provocado Trump, es obra de Trump. O sea, esto en condiciones normales, la gente sensata que quede en el Departamento de Estado, pues se estarán tirando por la ventana o tirando de los pelos porque destroza 50 años de trabajo, de colaboración entre India y Estados Unidos. Y es Estados Unidos, es Trump quien ha empujado a India a los brazos de China y quien ha provocado efectivamente que eso tenga esa fuerza, porque si no, te aseguro que China con Corea del Norte y con Rusia podrían hacer mucho ruido, pero realmente en términos económicos su capacidad de transformar el mundo era bastante limitadita, ¿no? Pero claro, con India es otra cosa, por supuesto que con India es otra cosa, y por tanto ahí sí que estamos en un cambio que tiene enormes consecuencias. Yo donde no estoy del todo de acuerdo es en la sensación de que se esté dando, de que lo de Venezuela, sí es que tiene un link, sea un mensaje negativo. No, yo creo que el nuevo orden al que vamos es un orden de zonas, es un orden de control en el que tú haces en tu casa lo que quieras, que yo haré lo que quiera en la mía, ¿no? Y entonces, que es algo que ya había existido y que también es muy propio del mundo de señores feudales en el que quiere vivir Trump. Y por tanto Venezuela es su territorio, como Ucrania es el territorio de Rusia, donde Ucrania pues tiene que ceder y tiene que entregar territorio y no encordiar demasiado, y evidentemente China tiene
su propio espacio respecto de Taiwán, aunque eso es más complicado porque Taiwán también afecta a la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Quiero decir, por tanto, yo no estoy del todo de acuerdo en que esto sea un mensaje de fuerza ante China, si es que tiene relación una cosa con otra, y lo que sí estoy de acuerdo es que eso no es de inteligencia artificial, creo que efectivamente está ocurriendo, sí. Sí, es prematuro entrar en mucho más análisis porque lo estamos viendo, está ocurriendo, como decía, que da cierto vértigo, esto que decía el señor Curpé, que estamos asistiendo al cambio de historia ante nuestros ojos, pero sí que hay una pregunta, Edu, que me martillea desde el principio del verano, que es ¿y Europa? Sí. Están cambiando todas las coordenadas y bueno, aquí hay una gente que éramos la Unión Europea, que antes parece que pintábamos algo y ahora pues... Parece un escenario con voces en mayúscula y una voz en minúscula, ¿no? Voces que hablan muy alto, ese tono feudal de señores fuertes que tienen siempre razón, que mandan en su zona de influencia, que quieren romper con las dinámicas de reglamentación de la convivencia del orden mundial a través del comercio, a través del sistema de Naciones Unidas, de todo el esquema de interpretación de la convivencia humana posterior a 1945 hasta la actualidad. Y lo están consiguiendo en sus ámbitos de influencia. Y ahí, en esas voces tan altas que gritan tanto y que siempre tienen razón y que siempre influyen, hay una voz muy en minúscula, un pelín desorientada, que no termina de ser consciente de la potencialidad que su propia voz tendría si decidiera hablar con un tono más alto en la defensa de sus valores fundacionales, en la defensa de la doctrina universal o la vocación universal de los derechos humanos, en el respeto al derecho internacional humanitario, que es un lugar del mundo que seguramente es el mejor lugar del mundo, y un tiempo del mundo que es seguramente el mejor tiempo del mundo. Esta geografía y esta historia. Europa posterior al 45, este espacio y este tiempo. Pues este espacio y este tiempo parece que tiene una voz que ha decidido ecualizarla a la baja, que no se le escuche como debía. La semana pasada Inés y yo compartimos un abierto hablando de este tema en Gaza, que no se le escuche como debe ante lo que es en la actualidad el gran debate del mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar con las democracias liberales, con el derecho internacional, con el sistema de Naciones Unidas, con la Organización Mundial del Comercio, con lo que ha codificado las relaciones de gobernanza global y de convivencia humana en estos últimos 70, 80 años, ¿no? Y es verdad que es una voz que echamos todo el rato de menos, ¿no? Aquí, pues creo que tiene mucha razón Ignacio en este debate de las zonas de influencia, en esta lógica de las zonas de influencia donde el señor de China, el señor de Rusia y el señor de Estados Unidos parece que están comodísimos jugando, cabe disparar a una lancha en el Caribe. Y cabe desplazar a 2.000 marines y no sé cuántos barcos de la flota americana a zonas cercanas a las aguas jurisdiccionales de Venezuela, y cabe este discurso de la amenaza. Y claro, como uno ha visto a Putin invadir Ucrania, dice, ¿por qué no va a invadir Trump Venezuela? Bueno, yo creo que está lejos, pero yo también creía que estaba lejos la invasión de Ucrania, y también creía que estaba lejos la victoria de Donald Trump, y también creía que estaba lejos un genocidio en Gaza. Y también creía muchas cosas lejos y estaban enfrente, casi tan cerca que como lo de la carta de Edgar Allan Poe estaba en la mesa y no la veíamos. Pues esto es un poco igual hay claves que no estamos viendo que están describiendo una transformación del mundo tan profunda como lo que a veces, una mañana de miércoles, las noticias parece que traen, ¿no? Es verdad que las transformaciones en el mundo han venido siempre precedidas de procesos, en la mayor parte de las ocasiones, de procesos muy violentos o de conflictos o de enfrentamientos. Los cambios históricos no son cambios históricos pacíficos en general. Los que cambian realmente la historia. Yo sí creo que hay una demostración de fuerza, igual que lo hubo de Putin sobre Ucrania, ahora mismo la está viendo de Trump sobre Venezuela. Quizá Venezuela sea lo que menos le importe en este tablero, sino que le está lanzando mensajes. Y yo, lejos de discrepar del experto, que claro, ¿quién soy yo para discrepar del experto? Yo estoy muy inquieta. O sea, yo sí creo que podemos ir a un escenario de conflicto internacional grave, y que ahora mismo lo que se están es moviendo, digamos, las piezas, y que puede llegar a darse ese proceso de ruptura y de crisis y de guerra incluso. Queríamos situar cómo quedan. Yo quiero los recordar escenarios. un detalle muy, es decir, que países como Polonia haya vuelto al servicio militar, que Alemania haya vuelto al servicio militar voluntario, que es decir, incluso en la propia Europa, esta Europa que hemos construido en las últimas décadas, una Europa que se ha estado matando entre sí
se vuelva a una mentalidad y a un marco de guerra y de defensa, creo que dice mucho sobre la situación en la que estamos viviendo. Estamos asistiendo a un cambio de escenario geopolítico, eso está fuera de toda dudas, que Europa tendrá que marcar bien cuál es la posición si no quiere desdibujarse por completo también. Era interesante que lo que no sabemos es ni cuánto tiempo va a tardar en llegar, ni en qué va a traducirse ese cambio en concreto, ni tampoco cuáles de los elementos, de las novedades que vamos viendo en las atropelladas madrugadas, por ejemplo, que tenemos, que van llegando flashes de aquí y de allá, cuáles son las relevantes y cuáles se quedan solo en la retórica. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. 8 minutos para que den las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, en el abierto de esta mañana que compartimos con Ignasi Guardans, Eduardo Madina y Cristina de la Hoz. Yéndonos ya, antes nos preguntábamos por Europa. Bueno, de Europa, la última imagen que nos ha llegado, y esto es lo que nos va a llevar a la política nacional, es el encuentro de ayer en Bruselas, en la capital comunitaria, en la sede que tiene el Govern de la Generalitat de Cataluña allí, entre Salvador Illa y Carles Puigdemont. Allí estuvo nuestro compañero de SER Cataluña, Xavi Belló. Hola, Xavi, de nuevo, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. La pregunta que ya nos hacíamos un poco, Xavi, a las 8 de la mañana es, bueno, ¿y qué cambia a partir de aquí? Más allá de que la Generalitat... Primero es que vimos la foto, pero nada más, es decir, no hicieron declaraciones. Lo que sabemos es que el Govern dice que esto es un avance hacia la normalidad, hacia la normalización política, y lo que dice Junts es que esto no es ninguna señal de normalidad porque, para empezar, lo que quería Puigdemont es que ese encuentro se hubiera celebrado en Barcelona y no en Bruselas. Sí, sobre lo que cambia, pues la cúpula de Junts de momento se desplaza hoy hasta Bruselas para decidir reunirse con Puigdemont y decidir si tras este gesto político de Salvador Illa su relación con el Partido Socialista da o no algún salto cualitativo. Ayer, tras el encuentro, se dedicaron palabras de agradecimiento, cordialidad, amabilidad, aunque Junts sigue transmitiendo que poco ha cambiado con la fotografía de ayer. Por un lado, porque creen que llega demasiado tarde, ya que Illa descartó reunirse con él hace un año cuando hizo esa ronda con todos los expresidentes, y por otro porque atribuyen su petición ahora a un simple interés político, no del propio Illa, sino de Pedro Sánchez. Es por ello que focalizan que con quien deberían reunirse realmente a partir de ahora es con el presidente del gobierno, ya que es con quien Junts mantiene sus acuerdos, no con el gobierno de la Generalitat, a quien hasta ahora se han dedicado a hacerle básicamente una oposición total. Desde el PSC confían, sin embargo, que el paso dado ayer sea positivo tras hacerse realidad una de las peticiones que venía haciendo Puigdemont desde hace meses, y es que los máximos dirigentes socialistas accedieran a reunirse públicamente con él como símbolo de que políticamente le amnistían, a pesar de que judicialmente aún no le hayan aplicado el olvido. Salvador Illa afirmó que con ese ejercicio de diálogo dieron un buen ejemplo a la ciudadanía. Puigdemont mantiene sus reservas. Lo que parece claro, como decías, es que hay algo que sí que acordaron. Por un lado, una ausencia simbólica de banderas en el encuentro, pero también esquivar cualquier explicación posterior a los medios de comunicación. No tenemos por ahora constancia de avances en los temas de conversación. Lo que sí ha dejado claro Junts en las últimas horas es que este otoño es el momento clave para ver si hay nuevos gestos como este, o si se cierran compromisos adquiridos, o si hay que distanciarse finalmente del gobierno de Sánchez. Momentos clave, estamos hartos ya de momentos clave todo el rato, todo el tiempo. Abelló, gracias. Gracias, hasta luego. Más allá de lo que puedan decir una y otra parte, Edu, para ti, políticamente, ¿qué cambia después del encuentro de ayer? Creo que no, nada. ¿Cambio político? Creo que nada. Creo que esta es una fotografía que, digamos, el mercado conversacional de la política descontaba desde hace tiempo, que la sociedad catalana creo que también descontaba desde hace tiempo, y que cae en una política nacional donde el debate de Cataluña ha perdido en cuanto a, vamos a decir, intensidad, polarización, etcétera, bastantes enteros en los últimos años. Desde mi punto de vista, yo no lo hubiera hecho esa fotografía. Si estuviera en política, la hubiera evitado, por cuestiones obvias de la situación judicial del señor Puigdemont. Pero políticamente, esto da igual, esa es mi opinión, no va a ningún lado, porque yo ya no estoy en política. Pero cambio político, creo que ninguno. Hay una cierta normalización en esta legislatura de un vínculo de formación de mayorías del gobierno actual con este partido, Junts, que ha sido capaz de imponer su agenda en muchos momentos de este ciclo de legislatura, lo que llevamos desde el debate de investidura hasta la actualidad, estos 2 años y algo. Y no creo que tenga una gran trascendencia de grandes cambios. Hemos visto a exdirigentes políticos del PSOE reunidos con el señor Puigdemont en Bruselas.
Uno de ellos hoy está en la cárcel, precisamente Santos Cerdán fue el que protagonizó aquella fotografía. O sea que creo, cambio político, no le veo una gran trascendencia de cambio político. Creo que es un hito más en una estrategia de normalización que está diseñada en esta legislatura y que se está aplicando paso a paso, ¿no? Y que creo, además, que la sociedad catalana descuenta desde hace tiempo. Me puedo equivocar porque soy experto en equivocarme en este asunto, pero así lo veo. Luego seguimos con el análisis, por no interrumpiros, porque ahora iremos a las noticias de las 9 de la mañana y a la vuelta no solo entraremos en el detalle de qué efecto político o qué cambio puede tener, si es que lo tiene, en el escenario político catalán y especialmente también en el escenario político del conjunto de la legislatura para todo el país en el Congreso. ¿En qué medida puede el gobierno contar con cierto acercamiento que quizá está ahora más cerca un eventual apoyo de Junts, de esos 7 diputados de Junts, a un proyecto de presupuestos que ya ha dicho Pedro Sánchez, dijo al principio de la semana que él sí quiere presentar en el Congreso de los Diputados? En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Con Cristina de la Hoz, Eduardo Madina e Ignasi Guardans, que nos acompañan en el análisis de las noticias de este miércoles 3 de septiembre, que en la política nacional están cruzadas de dos asuntos. Por una parte, la quita que aprobó ayer el Consejo de Ministros, más de 83.000 millones de euros de condonación de la deuda que tienen las comunidades, que se podrán acoger a ella si es que quieren. Las del PP ya han dicho que no, ahora iremos a eso. Y luego el efecto que tenga en la política esa imagen, desde luego simbólica, que vimos ayer en Bruselas del encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, que es lo que estábamos comentando en el abierto y lo que comentaremos ahora con Cristina y con Ignasi en cuanto Guillermo Lerma. Hola Guille, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. Nos cuentes algo de lo que comentábamos ahora con Madina antes de las noticias de las 9, es qué previsión puede hacer el gobierno de que esta fotografía de ayer, que hoy analizará Puigdemont con su cúpula en Waterloo, puede acercarle a la posibilidad de tener unos presupuestos. Pues en el gobierno creen que esa foto genera un clima que es útil en este momento en el que Sánchez ha dado la orden de activar la maquinaria de los presupuestos porque ayuda a engrasar la relación con Junts, pero lo cierto es que nadie se atreve a sentenciar que ese encuentro acerque por sí solo la aprobación de las cuentas, que es el objetivo que la Moncloa se ha puesto para este cuatrimestre. Saben en el gobierno que los de Puigdemont no regalan los votos y lo cierto es que poco se ha avanzado en los asuntos, en las carpetas pendientes que los socialistas tienen abiertas con los independentistas. Por ejemplo, en la aprobación, en la oficialidad del catalán en Europa, la delegación de competencias en materia de inmigración, y ahí también incluyen los de Junts la aplicación efectiva de la ley de amnistía. Así que el Ejecutivo sabe que tiene por delante una negociación dura y que de entrada hay socios que plantean exigencias que ahora mismo consideran inasumibles. En esto hay ministros que más que a Junts apuntan también a Podemos en una posición también de inicio bastante complicada para el Ejecutivo. En cualquier caso, en el Gobierno aseguran que este año sí van a cumplir con el mandato que recoge la Constitución. Montero se comprometió ayer a presentar y a votar las cuentas en la Cámara. Evidentemente me voy a dejar la piel para que el proyecto de presupuesto pueda ver la luz, porque creo que es bueno para España, es bueno para el conjunto de la ciudadanía. Aunque en la Moncloa lo que tratan también es de contener las expectativas para que si salen los presupuestos se pueda vender como un éxito que despeja el camino de la legislatura, pero si no, dejar claro que la continuidad no está en juego. Están en ese equilibrio ahora mismo los discursos en el gobierno. Por eso Montero lo que pide a los grupos es que no se desvíen durante la negociación. Es lo que yo deseo, que cuando hablemos de presupuestos sea de presupuestos de lo que hablemos, no de otras consideraciones que pueden ser importantes en la vida política, pero que deseo que estén asociadas a la aprobación de presupuestos. La intención del gobierno Sastre es dar este mismo mes los primeros pasos. Hoy el BOE publica la orden de elaboración de esas cuentas y en este septiembre se espera que, por ejemplo, llegue al Congreso también la senda de déficit, que es otro de los trámites que el gobierno tiene que llevar a cabo antes de abrir la negociación con los grupos parlamentarios. Hasta luego, Guille. Hasta luego. ¿En qué pantalla estamos, Cristina? Bueno, yo creo que la imagen de ayer sí tiene un significado político, porque puede ser en muy buena medida la antesala de una futura reunión entre Pedro Sánchez y Puigdemont, a lo que el propio Pedro Sánchez se ha comprometido. Es verdad que se comprometió hace 2 años, se volvió a comprometer el año pasado y este año ha vuelto a insistir en que sí, en que quiere celebrar esa reunión. Y yo creo que ya habíamos asumido que antes iba a haber un encuentro con Salvador Illa, en cierto modo como antesala
puede ser un futuro encuentro con un prófugo de la justicia. Yo creo que cuando hablaba Edu de la situación judicial, estamos hablando de una persona que hoy por hoy sigue siendo un prófugo de la justicia. Junts va a darse eternamente por insatisfecha, pero hay una serie de cuestiones sobre la mesa muy importantes, que son los presupuestos, son las llamadas leyes Bolaños sobre la ley de enjuiciamiento criminal y el acceso a la carrera, al acceso a la carrera judicial, es la reducción de la jornada laboral. Es decir, hay una serie de cuestiones importantes sobre la mesa, ¿no? En las que se necesitaría el concurso y el apoyo de Junts. Ya veremos. Yo, si me apuráis, casi prefiero que no haya presupuestos. Y lo digo porque siempre nos sale tan caro a efectos, no solo económicamente, sino a efectos de país, siempre nos salen tan caros este tipo de pactos, que casi mejor que sigamos viviendo con los presupuestos de 2023, ¿no? Que esta legislatura se quede sin presupuestos. Se es a cambio de una serie de condiciones, porque se va elevando siempre el tono. Ya de por sí la foto es lo suficientemente políticamente significativa. La foto de Salvador Illa, con todo lo que el propio Salvador Illa ha dicho de Puigdemont y dijo de la amnistía, con Carles Puigdemont. Y puede que veamos a no muy largo plazo un encuentro similar con Sánchez. En todo caso, el propio Sánchez ya ha quitado presión a sus socios. Desde el momento en que tú dices que vas a continuar aunque no tengas presupuestos, aunque te los tiren abajo, tus socios ya no tienen la presión de apoyarte unas cuentas porque la legislatura pueda llegar a su fin, ¿no? Si la legislatura va a seguir adelante, no tiene ningún sentido que le apruebes las cuentas al gobierno. Pero voy contigo, Ignasi, pero has dicho una cosa de prefiero que no haya presupuestos porque nos sale muy caro. Una cosa es el análisis partidista, pero desde el punto de vista ciudadano, como país, ¿en qué sentido nos sale caro? Es decir, la amnistía es verdad que la da un gobierno que negó que fuera a darla y luego la da. Bueno, pues ese gobierno, ese partido, cuando se presente a las urnas, ya asumirá o no el coste que los ciudadanos decidan hacerle pagar. O la quita, que es lo que ahora iremos a hablar. Es verdad que es un acuerdo con Esquerra Republicana, pero que luego se abre a otras comunidades. Es decir, entiendo que esto pueda tener un coste electoral que ya se ocupará el PSOE o Sumar o quien esté propiciando estas medidas de exponerse, y de hecho así será, se expondrán en las urnas y ellos sufrirán o no el coste. Pero ¿por qué tiene que salir caro como país? Fíjate la advertencia que hizo ayer la ministra y la vicepresidenta primera. Espero que no me pidan cosas que no tengan que ver con los presupuestos generales del Estado. Es que la cuestión... Yo creo que en cualquier negociación de presupuestos... Es que en cualquier negociación de presupuestos, efectivamente, no estamos hablando de que Junts dé más la batalla por los autónomos, por poner un ejemplo, ¿no? Sino de que se piden cuestiones que sí, que pueden afectar a cuestiones de reparto competencial, a cuestiones, incluso si me apuras, hasta de soberanía, a una reivindicación tradicional del independentismo, que es el Consejo General del Poder Judicial catalán. Es decir, es que ese es el tema. El tema ya no es tanto económico, que uno quiera poner el foco en determinadas partidas, sino en otras, sino lo que puede suponer de cesiones en otros capítulos. Claro, en todo caso, y hemos dentro visto de la negociación cesiones política. En capítulos como los Mossos en puertos y aeropuertos, como la Agencia Tributaria Catalana, como la negociación o la cesión de las políticas de inmigración. Es que yo cuando digo el coste a efectos de Estado, yo me refiero más a eso que a las cuestiones económicas. Aunque si hablamos de competencias, por ejemplo, la transferencia a los Mossos la hizo Aznar, ¿no? La transferencia sí, vale, y la retirada de la Guardia Civil, por ejemplo, efectivamente. Sí, por situaros, sí. Y también en un marco de una negociación política. Guardans. Bueno, si vamos a discutir del daño que hacen los Mossos en los aeropuertos, ahí creo que... Yo no he dicho que hagan daño. No, pero plantearlo como una especie de ataque, no sé muy bien qué. Pero bueno, es igual. Yo creo que lo que sí estamos viviendo una situación bastante surrealista en la que hay dos planos que deberían no ser contradictorios, el plano jurídico y el plano político. El plano jurídico, efectivamente, el señor Puigdemont es un fugado de la justicia, con una interpretación del Código Penal y de la amnistía discutible, que a mí me puede gustar por su resultado, pero que jurídicamente es muy discutible, con la malversación, que no ha quedado amnistiada, etcétera. Y luego un plano político. Y claro, en el plano político las cosas son como son, y no como las partes dicen que sean, que nos enseñaban en la Facultad de Derecho, ¿no? Y la realidad es que Puigdemont es un líder político
de un partido que tiene muchos votos y que tiene un apoyo social muy importante. O sea, a veces yo escucho hablar de Puigdemont como si fuera una especie de iluminado, colgado ahí, al que yo le tengo muy poco respeto personal por su trayectoria, por lo que ha hecho, pero tengo que reconocer que tiene un peso político en Cataluña. Por ejemplo, no se informa lo suficiente de la cantidad de gente de Cataluña que toma el avión a Bruselas para consultarle cosas y para pedirle su voto y su apoyo. Y eso no se está contando lo suficiente. Hay empresarios que toman el avión a Bruselas a ver a Puigdemont y a preguntarle y a decirle, oiga, a preguntarle para pedirle su apoyo, ¿eh? O sea, eso depende del apoyo que tiene, porque tiene un peso en Cataluña, porque tiene un peso municipal y porque tiene el peso que tiene en Madrid. Entonces eso es una realidad. Y en política hay que trabajar sobre la realidad como es. No como nos gustaría que fuera, sino como es. Y a verdad, la realidad pues a veces es muy incómoda. Y cualquiera que haya estado en política lo sabe que una cosa es lo que uno le gustaría y otra es las cosas como son. Bueno, pues como son es que Puigdemont en este momento sigue siendo el líder de Junts, y Junts es una fuerza política de primer orden en Cataluña y de primer orden por su impacto en el conjunto del Estado, por los 7 diputados que tiene. Y entonces lo que ha hecho ella es, bueno, pues asumir esa realidad. Mucho más que una perspectiva catalana, que una perspectiva española. Yo creo que efectivamente desde el punto de vista catalán pues esta fotografía se estaba descontada, se aplaude en el sentido, se aplaude no con un entusiasmo como qué esfuerzo ha hecho, sino realmente como algo que confirma una normalidad, y es una normalidad que mucha gente agradece. Yo estoy con Eduardo, a mí no me gusta la fotografía, ni me gusta cómo se ha llegado hasta aquí, es decir, creo que he dejado suficientemente claro lo que pensaba de la amnistía, etcétera, etcétera. Pero bueno, respeto perfectamente la decisión de Salvador Illa y la entiendo, aunque quizá no fuera la mía, la entiendo, que de alguna manera pues consolida esa sensación de yo soy el presidente de la normalización, yo soy el presidente que intenta mirar hacia adelante, y en ese sentido le hace bien también a Salvador Illa. Puede que el resto de España levante algún problema, en Cataluña ninguna. ¿Qué impacto tiene esto sobre los presupuestos? Creo que poquito, por lo que tiene que discutirse pues será más de contenido, y por muchas fotos que se hagan, si Puigdemont y los suyos no sacan algo de esa negociación presupuestaria, pues no los podrán votar. ¿Qué es lo que van a pedir? No lo sé, pero no es con una foto en Bruselas en la delegación del gobierno de la Generalitat como se va a conseguir ese voto a presupuestos. Y ya sobre los presupuestos, pues yo hay un tema donde no estoy del todo de acuerdo con lo que ha dicho el presidente y con lo que escucho a algunos. Es que que podamos tratar con normalidad una nueva prórroga y que se pueda decir, oiga, vóteme usted los presupuestos, si no me los vota no se preocupe que yo me quedo aquí igual. No, yo creo que hay algo que hay que poder decir, que es que la legitimidad democrática de un gobierno parlamentario se sustenta en su relación con el Parlamento. Hay una correa de transmisión entre un gobierno parlamentario y el Parlamento, como una correa de bicicleta. Y esa correa se refleja en votos, no en votos de leyes puntuales, en votos presupuestarios. Si por segunda vez consecutiva, y lo dijo Pedro Sánchez en 2017, si por segunda vez consecutiva no hay hay un rechazo de las cuentas de este gobierno, yo lo siento decirlo de una forma así solemne y a alguno le puede molestar, pero creo que entonces este gobierno tiene un problema de legitimidad democrática, que muchas veces lo ha dicho la derecha y cuestionando que fue votado. Yo nunca me he sumado a esa tesis, pero desde el momento en que vuelva a tener un rechazo parlamentario de este nivel, salvo que eso se supliera con una cuestión de confianza, que tampoco parece que sea verosímil, creo que tenemos un gobierno en la Moncloa con un problema de legitimidad democrática porque no se sustenta en una mayoría parlamentaria. Empezamos el verano preguntándole a Aitor Esteban, si recordáis, pues si él veía posibilidad, qué garantías de estabilidad le daba la legislatura si no salían adelante las cuentas, y él reconocía pues que era muy complicado el mantenimiento en el poder, a pesar de que lo que le dijo el lunes Pedro Sánchez a Pepa Bueno en esa entrevista en Televisión Española fue que los presupuestos son un instrumento, es la expresión que utilizó, y que en fin, despejaba la posibilidad de convocar elecciones, de anticipar las elecciones si la mayoría tumbaba las cuentas, que sí que dijo se comprometió a llevar al Congreso. Lo que va a llegar al Congreso, y antes de lo que el Gobierno preveía, es el primer trámite para la reducción de jornada laboral. Saben que el Gobierno dice, bueno, aunque no haya presupuestos, pues van saliendo adelante algunas medidas. Esta en concreto es una de las que hace bandera el Ejecutivo, pero sobre todo Sumar, sobre todo Yolanda Díaz. La semana que viene no es que se vaya a votar esta medida, se van a votar las enmiendas, es decir, es el primer trámite. Vaya, por entendernos. En esa votación podría decaer, podría tumbar el Congreso la reducción de la jornada laboral.
¿Qué falta? Pues falta el apoyo de Junts, que es por lo que el gobierno, que esto iba a votarlo antes del verano, lo llevó a después del verano. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. El PP y Vox han forzado que sea la semana que viene y a esta hora, y de nuevo el foco apunta a Junts, el gobierno no tiene los apoyos suficientes. Sí, tú lo decías, se van a votar las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts presentadas a la reducción de la jornada laboral después de que ayer en la Junta de Portavoces la derecha y la ultraderecha junto a UPN maniobrasen para acelerar este proceso. Será una votación importante para el gobierno, pero sobre todo será una votación clave para la figura de la vicepresidenta segunda, para Yolanda Díaz, porque a pesar de que el mensaje en público de Sumar es este, nosotras seguimos negociando. Creemos que durante, evidentemente, este periodo de sesiones la reducción de jornada tendrá que estar aprobada en este Congreso. Esta es nuestra aspiración y es nuestro objetivo y nuestra finalidad, pero seguimos negociando para conseguir el mayor consenso posible en torno a una medida pues que yo creo que es ahora mismo para la ciudadanía una de las más esperadas, ¿no? Que decía su portavoz, Verónica Martínez, lo cierto es que en privado en Sumar reconocen la dificultad de esta misión y hubieran preferido tener algo más de margen para negociar con Junts, porque los de Puigdemont no han cambiado su postura desde que empezó esta negociación, cuando se instalaron en un no que a esta hora no parece que vaya a cambiar, y en caso de ser así, Sastre, la reducción de la jornada laboral volvería a la casilla de salida desde el Consejo de Ministros. Josu, gracias. A vosotros. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. En el análisis esta mañana a las 9:22, 8:22 en Canarias, de las consecuencias de esa foto que vimos ayer en Bruselas, Illa y Puigdemont. Justo a unos pocos minutos de que empiece en Santander se produzca otra foto. Será un acto con los presidentes de Andalucía, de Galicia y de Castilla-La Mancha. Lo comentábamos a las 9, por tanto están Juanma Moreno y Alfonso Rueda del PP y el socialista Emiliano García Paje en una especie de escenificación de un frente común, o así por lo menos lo ha presentado Moreno, el presidente andaluz, un frente común contra la financiación singular de Cataluña. Acto que se produce pocas horas después de que hubiera esa reunión en Bruselas y pocas horas después de que el Consejo de Ministros aprobara ayer la quita, la condonación de la deuda de las comunidades que lo pidan. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Esta fue una medida que el Gobierno negoció con Esquerra Republicana de Cataluña, pero es una medida que luego extendió para el conjunto de las comunidades. Eso sí, siempre que lo pidan, dice el Gobierno. Lo acabarán pidiendo las autonomías del PP porque esto al final alivia su delicada situación financiera. Todo esto viene de aquel momento, la crisis de 2008, cuando las comunidades que tenían que hacer frente a tanto gasto social, pues incrementaron mucho su deuda. Y esto es verdad que el Gobierno lo acordó con Esquerra y lo acordó a cambio de la investidura, pero el Gobierno lo ha extendido a las demás. Dice el PP, esto es una trampa, una nueva trampa del Gobierno de Pedro Sánchez, y a pesar de que nos pueda beneficiar, todos los varones, todos los presidentes autonómicos del PP van a decir que no. Y en el PP, Ana, confían en que esa unidad la van a mantener. Sí, el PP se aferra a ese discurso que comentabas, ¿no? De que lo que plantea el Gobierno es una trampa. Ese es el mantra para justificar que sus presidentes autonómicos deben rechazar, eso creen, una medida que les va a suponer aliviar millones de su deuda. Moncloa, como decías, está elevando al máximo la presión para buscar grietas y tratar de romper la unidad entre Génova y sus varones, y al menos por ahora no hay signos de rebelión en las filas populares, pero no es un asunto para nada cómodo para el PP, y prueba de ello es que algunos territorios sí están jugando a una cierta ambigüedad. Algunos han evitado incluso cerrar la puerta a la posibilidad de acogerse en un futuro a este mecanismo. Y por lo que pueda pasar, desde la dirección del PP se han apresurado ya a marcar posición. Esther Muñoz le recordaba ayer a sus varones que hasta en 2 ocasiones han sellado ya su compromiso de rechazar esta quita. Oiga, los presidentes autonómicos del Partido Popular son gente con palabra y por lo tanto no entro en esa quimera de que pudieran hacer algo contrario de lo que han firmado en 2 ocasiones. El presidente andaluz ha sido uno de los más contundentes en su cierre de filas con esta postura de Génova, un Juanma Moreno que ya se afana por tratar de desmontar la que previsiblemente será una de las grandes bazas de la vicepresidenta Montero en la campaña de las elecciones andaluzas que les va a enfrentar. La quita de la deuda no es favorable para Andalucía y por tanto yo desde aquí lo digo claro, nosotros no vamos a asumir ninguna quita de la deuda por parte del Gobierno de España. También dejaba claro su rechazo el murciano López Miras o el valenciano Mazón, aunque en privado, y quien reconoce que habrá que leer el texto con detenimiento. Y desde Baleares, Proens acusó al gobierno de trilerismo político, pero al mismo tiempo evitaba por todos los medios comprometerse a no pedir la condonación de la deuda en un futuro. Baleares se acogerá
Es que yo no voy a hablar de algo que no conozco, es que yo no sé qué mecanismo, es que hoy no se puede aprobar ningún mecanismo. Lo que se tenga que aprobar hoy tendrá que ir al Congreso de los Diputados. Tampoco el presidente riojano Capellán ha descartado por ahora adherirse a este mecanismo que, recordemos, llega a las puertas de que arranque el año que viene un nuevo ciclo electoral. Ana, gracias. A vosotros. Me cuenta Juan Malamete en El Mundo que el viernes pasado la consejera de Economía de Madrid, Rocío Albert, escribió este mensaje en el chat de WhatsApp en el que se coordinan los consejeros con la dirección del PP. Y dijo: hola, espero que hayáis tenido buenas vacaciones, pero como el mal no descansa y ahí están comprando al independentismo, espero que todos sigamos en el firme convencimiento de seguir diciendo que no a la condonación. Es así, ¿verdad? Y luego le contestó la consejera valenciana diciendo: sí, claro. ¿Van a aguantar esa unidad, Cristina, los varones del PP? Es muy complicado, efectivamente es muy complicado, y tendrán que hacer mucha pedagogía para explicar por qué no asumen un alivio de la deuda. Realmente quien tiene un problema de deuda es Cataluña y Valencia, que tiene una deuda también muy alta con el FLA. Hablo de la deuda con el FLA porque es verdad que Madrid se ha incorporado en ese supuesto alivio de la deuda, pero Madrid, por ejemplo, tiene cero deuda con el FLA. Aunque la mayor beneficiada sería Andalucía. Aunque la mayor beneficiada, efectivamente, que yo creo que tiene una lectura en clave elecciones andaluzas sin ninguna duda. Eso no cabe ninguna duda. Lo que quiero decir con esto, ¿por qué creo que realmente la que tiene un problema importante de deuda es Cataluña? Porque Cataluña no es una comunidad infrafinanciada. Infrafinanciada está Valencia, está Murcia, y luego también Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades infrafinanciadas en España, fundamentalmente Valencia y Murcia. Quiere decir que aunque se les alivie la deuda y Andalucía sería la más beneficiada por el alivio de la deuda, el modelo de financiación volvería a generar la deuda enorme que tienen estos territorios, que no es el caso de Cataluña. Es Cataluña la que tiene una crisis, creo que son 78.500 millones de deuda con el FLA, frente a los 53.000 que tiene Valencia, con un sistema de financiación que no le perjudica, y ese es el gran problema que tienen en Cataluña. Van a tener que hacer mucha pedagogía para explicar fundamentalmente por qué Andalucía, que va a ser la más beneficiada, no se acoge una quita de la deuda. Es cierto que al final los ciudadanos, sea la deuda de la Administración autonómica, sea la deuda de la Administración General del Estado, los ciudadanos, incluido también los catalanes, vamos a pagar esa deuda. Esa deuda del Estado somos nosotros, somos los que estamos sentados aquí, los que nos están escuchando, somos los que financiamos el Estado. Es verdad que pasa de unas cuentas a otras, la deuda no desaparece, se insiste mucho en este tema y por ahí va a ir un poco también la pedagogía de los varones del PP. Más perjudicadas, sin duda, son aquellas comunidades con menos deuda, porque al final digamos que se socializa una deuda mayor de la que se les va a perdonar a esas comunidades más pequeñas. Pero sí, yo creo que fundamentalmente el problema lo va a tener Juanma Moreno, pues precisamente porque estamos hablando de un escenario electoral andaluz de aquí al mes de junio. No se estima que nos queda poco menos de un año para que haya elecciones en Andalucía. Y es complicado de explicar por qué no asumes una quita de deuda tan importante como la que te propone el gobierno. Claro. Guardans. Bueno, yo claro, no sé de dónde salen esas afirmaciones de Cristina, que no he querido interrumpir, de que Cataluña no está infrafinanciada, que tiene un sistema de financiación que le favorece. Bueno, todos son todas No digo que le favorece, digo que no está infrafinanciada. Bueno, y bueno, lo han dicho los estudios de FEDEA, de los bancos. Sí, han dicho unos estudios y otros no. Quiero decir, yo donde sí creo que estaremos de acuerdo es que efectivamente el tema de la quita de la deuda es inseparable de algo que no está sobre la mesa, debería estar, que es revisar el sistema de financiación autonómica, que está pendiente y que es una asignatura pendiente, y separar una cosa de la otra tiene poco sentido. Hasta ahí estamos de acuerdo. A partir de ahí, algunas de las afirmaciones no las comparto, pero no tenemos tiempo ahora de revisar el sistema de financiación en este momento. Yo simplemente dejo claro que no estoy de acuerdo con que el sistema esté bien para unos y mal para otros, como no estoy de acuerdo que sean perjudicadas las que tienen menos deuda. Donde sí está claro es que Andalucía tiene un problema, que el Partido Popular tiene un problema con Andalucía, que es importante. Yo a veces soy muy pesadito con esa parte más teórica, más constitucional, ¿no? Pero bueno, lo llevo dentro y lo tengo que decir, ¿no? Esther Muñoz no da instrucciones a los presidentes autonómicos. Los presidentes autonómicos, es decir, el Partido Popular Génova, no dan instrucciones a los presidentes autonómicos. Los presidentes autonómicos se deben a su electorado y a sus parlamentos, y tienen su legitimidad en sus parlamentos. No son delegados territoriales de Génova. Y eso es muy importante, lo saben ellos, y a veces se olvida el Partido Popular y se olvida la dirección. También no digo que a veces se haya olvidado
al PSOE. Pero claramente eso hay que recordarlo y es esencial en nuestro Estado autonómico cuasi federal. Y por tanto la decisión de lo que tenga que hacer Moreno Bonilla, responsable será Moreno Bonilla ante sus ciudadanos y ante su gente y ante sus votantes, igual como lo será la presidenta Balear, que también, o por supuesto Mazón, ¿no? Y no puede depender de si firmaron un papelito en un congreso sin saber ni siquiera lo que estaban firmando. Ese papelito es nulo, porque nadie puede firmar la renuncia a algo que todavía no ha existido. Y por tanto el hecho de que estén vinculados Mazón o Moreno Bonilla por un documento que firmaron cuando ni siquiera había una propuesta sobre la mesa es ridículo, y hay que decirlo así con todas las letras. Es ridículo, no existe ningún tipo de vinculación y por tanto que cada uno de ellos asuma su responsabilidad política, jurídica también, histórica si quieres en algún caso, y decidan si aceptan o no aceptan algo que puede favorecer a sus propios ciudadanos. A partir de ahí, la quita como tal como está planteada, pues yo le veo, hay cosas que no me gustan, lo dejo claro, no creo que debería ser más condicional, no me gusta que no tenga ningún tipo de condicionalidad tal como está planteada, ni me gusta que se esté planteando de una forma tan separada y como si no tuviera relación directa con una revisión a fondo del sistema de financiación, que ya sé que en este momento es complicado, pero creo que son dos... bueno, no voy a volver a la bicicleta que la he citado antes, pero que son dos elementos que están coordinados uno con otro y que deberían plantearse de alguna manera a la vez. Bueno, yo lo he dicho en las claves, comparto que el debate recuerda al asunto ya cronificado en la política española de la financiación autonómica. ¿Qué le pasa a la financiación autonómica? Igual alguien escucha este debate o lo ha escuchado en otras ocasiones. Pasa que las transformaciones de la sociedad española en los últimos 25 o 30 años han sido profundas. En cuanto a distribución de la población en el territorio, en cuanto a envejecimiento poblacional, en cuanto a impacto de los problemas de natalidad, en cuanto a llegada asimétrica de movimientos migratorios a nuestro territorio, transformaciones producto del desarrollo de un país que en los últimos 30 años ha cambiado a fondo. Segundo elemento, los estatutos de segunda generación. Del ciclo Zapatero, para entendernos, ¿no? Donde se revisan a fondo, no recuerdo ya si 10, 12 estatutos de autonomía, que distribuyen competencias de manera distinta a como lo tenían distribuido los estatutos de primera generación, que son aquellos que van desde el principio del proceso constitucional hasta ese ciclo del presidente Zapatero entre el año 2004 y el año 2011. Esto hace que haya comunidades autónomas con más población de la que tenían prefijada y con más niveles competenciales de los que tenían a priori atribuidos. Y hay un problema entre cuánto tienen, cuántos recursos usan y cuántos recursos necesitan para la aplicación de las políticas que por sus estatutos de autonomía son competentes de aplicar. Y esto en algunas comunidades autónomas genera algunas distorsiones en cuanto a cómo ensambla el ingreso y el gasto, generando déficit en algunos casos muy abultados. Sumémosle a esto aventuras y desventuras de la política autonómica en algunas comunidades autónomas, muy tendentes al, vamos a decir, por no utilizar la palabra derroche, al gasto excesivo, con problemas de estructura económica que generan ingreso por debajo de lo previsible y deseable. Conclusión, lío en el campo de la financiación autonómica. Comunidades autónomas infrafinanciadas, otras no tanto, un debate sobre competencias fiscales, unas constantes atribuciones de dumping fiscal las unas contra las otras, lío. Este es un asunto nuclear del modelo de funcionamiento del Estado de Bienestar español. Y España necesita ajustar las teclas de cómo redistribuye lo que ingresa con respecto a lo que gasta en función de quién es competente de gastar, si un ayuntamiento, una comunidad autónoma, el gobierno central. Esto es un desorden tremendo hoy en el debate de la política nacional. Por tanto, ¿qué le pasa a este asunto? ¿Es una mala idea? No. En el fondo es coger 83.200 y pico millones de euros, que es una burrada de dinero, y cambiarles la titularidad. En vez de pagarla a las comunidades autónomas competentes, la van a pagar el conjunto del país. Vale. De las comunidades autónomas que quieran sumarse a esta fiesta del cambio en la titularidad. Yo creo que las del PP no se van a sumar. No tanto porque les parezca una mala idea, sino por el procedimiento de llegada a esta idea, que en mi opinión es discutiblemente, posiblemente sea buena. ¿Por qué? Porque no parte de una mesa multilateral de 17 presidentas y presidentes que llegan a la conclusión de que es mejor cambiar la titularidad. Viene de un debate entre un partido, Esquerra Republicana, y otro partido, el PSOE. Y por tanto, de esa bilateralidad se llega hacia el conjunto. No desde el conjunto hasta Cataluña, sino de un debate bilateral PSOE-Esquerra Republicana en Cataluña se llega al conjunto. Conclusión, buena idea con un procedimiento que no es el mejor. Si hubiera llegado mejor desde una mesa donde estuvieran todos, sí. ¿Hubiéramos tenido menos lío con este tema de la deuda? Sin duda, si llega a haber un acuerdo
comunidades autónomas para decidir un asunto como este, para que se ha decidido en una mesa entre dos partidos. Voy a cambiar de eso. Déjame hacerte solo una pregunta. Y entendiendo este razonamiento, que es el que, bueno, sobre la teoría cualquiera diría, que los debates tienen que propiciarse desde los foros, que para eso están constituidos. Además tienen foros constitucionales. Conferencia de presidentes, todo tiene su marco legal, su marco constitucional. ¿Tú crees que en este país, en el punto en el que estamos, de una antes de que acabes la pregunta, pues no. ya está. Ya está. Es decir, en una mesa de 17 van a salir un acuerdo, una mesa de 2 o de 3 va a salir. Bueno, pues entonces... No, a tu pregunta no. ¿Justifica esto la manera de llegar? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que por el otro camino a lo mejor está la puerta también cerrada. 9:35. Dejadme cambiar de asunto por algo que nos ha parecido muy llamativo y también muy grave. Verán, ayer conocimos el último auto de la jueza de Catarroja que está investigando la Dana. Murieron 228 personas. La jueza se llama Núria Ruiz Tobarra. Y ella en su auto describe con mucho detalle la campaña que ella llama de difamación que está sufriendo por parte de las defensas de las dos personas a las que tiene imputadas, que son el exsecretario de Emergencias valenciano Emilio Argüeso y también la exconsejera de Emergencias Salomé Pradas. Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. ¿Qué es lo que dice la jueza Tobarra en este auto? Pues es un auto muy contundente. Núria Ruiz Tobarra rechaza un escrito del letrado del exsecretario autonómico de Emergencias, de Emilio Argüeso, y afirma sentirse en el centro de una campaña difamatoria destinada a apartarla de la investigación, en el enésimo capítulo de una estrategia de defensa de Argüeso con ese fin. Pone de relieve que en ese escrito, a través de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, denuncias y querellas, se repiten y publicitan informaciones que no son sino parte de una campaña difamatoria y que destilan un machismo atroz. Añade que sucesivas informaciones periodísticas la han denigrado como juez y como mujer. Esos artículos albergan en el apartado de los comentarios, eso sí, un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia ella y hacia su marido, que también es juez, y al que el abogado de Argüeso acusa de manera infundada de dirigir interrogatorios y dictar resoluciones. La juez considera que, Manzanares pretende convertir el juzgado en el lugar no donde se investiguen los homicidios y las lesiones imprudentes, sino donde se le investigue a ella y a su esposo, y propone abrir una pieza separada para ver si es posible sancionar al letrado, quien cuando una declaración no se ajusta a sus deseos, dice la jueza, reclama pruebas que tienen como exclusiva finalidad la descalificación personal. Y un ejemplo claro fue, Sastre, la solicitud de examen forense del testigo José Ángel Núñez, el jefe de AEMET en la Comunidad Valenciana, por si padeciera algún tipo de patología psiquiátrica o neurológica. De la jueza, gracias Talens, de la jueza Ruiz Tobarra se ha dicho que, y esto se ha publicado en algunos digitales y ella lo recoge en el auto, se ha dicho que como su marido es juez, en realidad quien está dirigiendo la instrucción es su marido, no es ella. Por eso esta jueza habla de machismo. Pero es que dice otra cosa más en el auto. Dice que una de las partes se conectó en línea cuando hizo uno de los interrogatorios. Hay pues mucha gente que se conecta porque hay acusaciones particulares, acusaciones populares, y que quiso grabar subrepticiamente al marido de la jueza y a su hija, que entraron en una ocasión en la sala de vistas después de que hubiera acabado la declaración. Es decir, que después de que se conectaran de forma telemática, alguien siguió grabando y tiene una imagen del marido, pero también de la hija de la jueza, que es menor de edad. Y dice la propia jueza que esto le parece repugnante. Amparo Salom, buen día, buenos días. Buen día. Amparo Salom es magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrent, en Valencia. Usted que es magistrada, ¿qué impresión, qué opinión le causa haber conocido, haber leído el auto de la jueza de Catarroja? Lo primero, buenos días. Muchas gracias por conectar conmigo. Después de haber leído el auto que ustedes me han facilitado y sin poder entrar en lo que es la instrucción, que es reservada, es decir, el contenido de las diligencias que la compañera deniega, pues en la parte que ustedes estaban comentando, que es la petición de amparo, pues ella se defiende o hace argumentaciones ante lo que considera un ataque, porque no hemos de perder de vista que los jueces y las juezas no podemos hacer manifestaciones públicas o declaraciones públicas sobre nuestros asuntos de manera que revelemos datos que puedan perjudicar al propio procedimiento o a las personas, porque esto es constitutivo de una falta disciplinaria muy grave. Por lo tanto, a mi entender, y como digo, sin entrar al caso concreto, ella pone de manifiesto este tipo de presiones que cree que está recibiendo. ¿Y cuál es la línea roja? Es decir, ¿hasta dónde se debe soportar? ¿Qué es lo normal? ¿Es normal que una jueza que está investigando
la gestión de una catástrofe en la que murieron 228 personas, denuncie que se han grabado imágenes de su hija que es menor de edad? Vamos a ver, el límite está dentro de lo que es la ética profesional y la buena fe dentro del procedimiento. Evidentemente, ninguna buena utilidad para el procedimiento, la investigación y en este caso la catástrofe que supuso la Dana en Valencia tiene la presencia de una niña, no sé qué edad tendrá, en la sala multiusos o de vistas donde se estaba haciendo esa grabación. Esto creo que lo entiende cualquiera. A mi entender, eso es una línea roja evidente, por ejemplo. ¿Y qué mecanismos hay de protección? Es decir, si se pide el amparo del Poder Judicial, ese amparo, si se concede, ¿en qué consiste? ¿En qué se traduce? Bueno, vamos a ver, los jueces y las juezas, como ya he dicho, no nos podemos defender públicamente y los únicos mecanismos que podemos utilizar para defendernos y denunciar presiones que pueden ser de tipo político, como quiero decir, con un interés político o un interés, que son los casos en los que más se ha pedido amparo, tenemos las acciones civiles y penales que cualquier ciudadano o ciudadana tiene. Es decir, si tú has sido insultado, si has sido amenazado, si has sido coaccionado, incluso golpeado físicamente. ¿De acuerdo? Pero lo que es el amparo ante el Consejo General del Poder Judicial es un mecanismo en el que tú solicitas al Consejo, cuando estás viendo que tu independencia está siendo inquietada o perturbada por actuaciones de las partes, le solicitas que, entre comillas, te defienda. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en una mera declaración institucional, que sí que es cierto que te respalda el Consejo General del Poder Judicial, pero realmente después no tiene previstas medidas específicas de tipo correctivo, sancionador o de otro tipo. Es simplemente un respaldo institucional. O sea que no cambia nada. No. Lo digo porque prácticos, no sé, usted me lo podrá explicar, que es magistrada, pero ¿de qué manera puedes llevar adelante una instrucción de una envergadura como esta denunciando coacciones de este tipo? Pues intentando aislarte lo más posible. Hemos de tener en cuenta también que el amparo está previsto para este tipo de supuestos mediáticos, por supuesto, pero también para jueces y juezas imagínate, José Luis, de localidades muy pequeñas en las que tú estás resolviendo el divorcio del verdulero de la esquina y luego pasas y te mira mal o te dice, o incluso a los jueces de guardia que a veces nos hacen el paseillo después de meter en prisión a un familiar y tienes para coger tu coche un paseillo de familiares en actitud muy amenazante. ¿Cómo lo haces? Primero, si consideras que las actuaciones son constitutivas de delito, denunciarlo. Y segundo, denunciarlo penalmente, me refiero. Y segundo, solicitar el amparo al Consejo. Quiero decir, no puedes hacer mucho más. ¿Esto de los paseillos pasa mucho? A mí me ha pasado, y sé de compañeros y compañeras que les ha pasado. Y estar en el pueblo y que te digan, jueza, tal, ¿sabes? Sí sucede. Pero bueno, va con el cargo también. Diría que los jueces están desprotegidos. Por ejemplo, alguien que lleva una instrucción como esta de la Dana tan en el foco mediático y tan relevante, ¿que les falta protección? Yo personalmente opino que sí. Los jueces estamos muy indefensos a este tipo de ataques mediáticos. No te respalda nadie, como he dicho, ni siquiera puedes defenderte públicamente porque es una falta disciplinaria y estás muy expuesto a los pies de los caballos. Esto es así, mediáticamente hablando. El Poder Judicial, que muchas veces ha hecho declaraciones, ¿a usted le sorprende que hasta el momento y que conozcamos no haya, por ejemplo, ninguna respuesta, que sea la jueza de Catarroja la que tenga que hacer esta denuncia y pedir amparo, ya que otras veces el Poder Judicial ha sido muy ágil, por así decirlo, al expresar su apoyo a otros magistrados? Desconozco si el apoyo al que te refieres ha sido solicitado a instancia de parte, es decir, por el propio magistrado o de oficio. Sí que es cierto que el procedimiento de amparo es siempre a solicitud de parte. Cuando tú crees que has sido inquietado o perturbado en tu independencia, solicitas el amparo. De oficio no. Sí que es cierto que el Consejo ha hecho manifestaciones públicas que yo recuerde ahora mismo cuando han sido declaraciones de personas con cargos públicos haciendo manifestaciones que atentaban gravemente contra la independencia del Poder Judicial, pero no recuerdo para casos concretos. El Consejo no creo... Dígame. No, le iba a hacer una última pregunta porque no es nada habitual que una jueza ya a través de un auto describa todas estas
situaciones que ya ha descrito. Esto incluso podría ser utilizado por las defensas, que ella dice que están intentando difamarla en el sentido de que puedan decir, bueno, es que esta magistrada ha utilizado el auto para expresar todo esto, puedan alegar, pues no sé, animadversión contra ellos. Podría volverse un poco en contra de la magistrada que dice que están intentando maniobrar de todas las formas posibles para apartarla de la investigación. Quiero decir, tal y como ella describe la actitud procesal, no me extrañaría que se utilizara eso después en su contra, pero eso es una cuestión que si, por ejemplo, imagínate, alegan animadversión hacia esta parte, eso sería causa de abstención o recusación. Es decir, la jueza decir, sí, no soporto a esta persona en el sentido de una cosa muy grave, me abstengo o me recusan. Es un órgano superior, es la Audiencia Provincial en este caso, la que decide si existen razones objetivas de verdad que hace que esta animadversión o enemistad manifiesta, como dice la ley, enturbia o entorpece la independencia judicial y el desarrollo de la actividad jurisdiccional. Estamos hablando de la jueza de Catarroja, que tiene imputados al exsecretario de Emergencias y también a la exconsejera, quien era su superiora, a Salomé Pradas, la jueza que cuando pidió un informe a la Guardia Civil y le enviaron un informe con conclusiones que apuntaban a la AEMET o a la Confederación del Júcar, les dijo, yo les había pedido una cronología, no que me llegaran a ninguna conclusión. Pues ayer denunció esta campaña difamatoria. Amparo Salom, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrent. Muchas gracias por su tiempo. Buenos días. A ustedes, buenos días. Y ahora, antes de acabar el abierto, vamos a completar el escenario que en el arranque de temporada la cadena SER les ha propuesto, el Hoy por Hoy les ha propuesto, que se trata de volver a la situación que están viviendo los miles de palestinos atrapados en Gaza, pero también esta mañana, ya lo hacíamos a las 8 de la mañana con nuestro enviado especial Nicolás Castellano. Hola, Nico, de nuevo. Hola, de nuevo, José Luis. Queremos saber cuál es la situación, en este caso en Cisjordania, porque nos decías, casi van ya 1000 muertos desde que empezó la ofensiva en esa otra provincia palestina. Sí, estoy aquí al lado de la plazoleta de Almanara, que es el centro neurálgico de Ramallah. Aquí se acumulan algunos de los edificios administrativos y también los centros comerciales, los cafés, donde muchos de los palestinos aquí en Cisjordania están comentando los últimos ataques, viendo sobre todo las televisiones árabes como Al Jazeera. Pero aquí sobre todo están preocupados también por esos casi 1000 muertos desde el 7 de octubre que se han generado dentro de Cisjordania y sobre todo por el aumento de los asentamientos. Sí, el E1 es 10 metros de aquí. 10 metros. No, perdón, 100 metros de aquí. Ahí abajo, ¿no? Aquí, ¿dónde está la Hemos visitado a la familia Sahaika. Yamil tiene 41 años, nos enseña junto a su tienda la zona del El 1, que es el gran asentamiento planeado por la ultraderecha de los colonos israelíes entre Jerusalén Este y Cisjordania. Los israelíes vienen con un papel para echar estos edificios. Y tenemos un papel de la administración israelí. Tienen 15 días para dejar sus edificios, un supermercado, un restaurante. Tiene miedo a quedarse sin nada. Sí, por supuesto tenemos miedo, porque nuestra vida depende en estos edificios, porque no tenemos otro trabajo. Junto a él, su padre, le acompañamos por la calle y nos enseña los 3 edificios. Tiene también un edificio de vivienda. Y nos señala que cuesta arriba, en esta calle principal que da a Jerusalén, está también el muro que divide Jerusalén Este de Cisjordania. Yamil está también, sobre todo, alarmado con la actitud del gobierno israelí. Sí, peor, porque ahora el gobierno de Israel y Netanyahu y también, no sé cómo, Ben Gvir y Smotrich, ponen más atención en Cisjordania y necesitan más y más y más y más. Más y más, que dice Yamil, que en el fondo Netanyahu lo que está haciendo con los ministros ultras es desempolvar aquel plan viejo del Gran Israel. Sí, ahora acá estos edificios, mañana un poquito más, mañana un poquito más, y siempre es así. Más y Yamil lanza más, una reflexión que hemos escuchado mucho de los cisjordanos durante todos estos meses. Todo el mundo mira a Gaza, pero habla de una guerra silenciosa aquí en Cisjordania. Todo el mundo piensa en la franja de Gaza y no en Cisjordania no hay nada. Pero la verdad es la franja de Gaza y Cisjordania tienen lo mismo. En Cisjordania en Gaza hay guerra, sí, pero también en Cisjordania hay
guerra en otro nivel. Sí. En otro nivel, José Luis, y cita lugares como Jenin, a la que llaman aquí en Cisjordania la pequeña Gaza. Has hablado, Nico, también con analistas políticos palestinos que han participado en la administración y que ven una deriva sin precedentes en el gobierno de Netanyahu. Sí, es lo que nos comentaba Xavier Aboueid, que es analista político palestino, que tiene experiencia en la administración en Cisjordania y que define la situación de esta manera. Esa es la realidad que hay hoy en día en Cisjordania ocupada. La dinámica que utiliza el gobierno israelí es la de limpieza étnica y anexión. Y si uno va en términos históricos, no es algo que haya variado mucho desde 1948. Lo que sucede en Cisjordania claramente es un proceso de anexión, pero también hay un proceso de desplazamiento forzado, limpieza étnica, silencioso, que no aparece mucho. Solo en los últimos meses más de 50 aldeas en Cisjordania han sido totalmente desalojadas por los colonos israelíes, en lo que Abu Sabie considera también otra pata del genocidio que está sucediendo en Gaza. Yo creo que lo más importante es que cuando el gobierno israelí habla hay que creerle, porque ellos han anunciado absolutamente todo lo que han hecho. Acá no es que tengamos un servicio de inteligencia que nos esté diciendo que Israel va a llevar a cabo un genocidio. Acá se ha dicho, vamos a cortar el agua, se cortó el agua, vamos a cortar los alimentos, se cortaron los alimentos. No hay civiles inocentes en Gaza y se ha atacado a mansalva a mujeres y a niños. Y lo que lamenta sobre todo este analista, José Luis, es la falta de consenso, o bueno, sí, el consenso que hay en general en la política israelí, que nadie discuta los derechos de los palestinos. Existe un consenso político en Israel en contra de la implementación de los derechos del pueblo palestino. Y por ende las disputas políticas dentro de Israel no son entre si terminar la ocupación o no. Las manifestaciones que se están llevando a cabo para terminar con la guerra en Gaza, ni siquiera hablan de genocidio. No hablan mucho de las vidas palestinas. En definitiva, José Luis, aquí habla Abu Sabie de la estrategia de Netanyahu de hacer la vida imposible a los 3 millones de palestinos que viven aquí en Cisjordania, no solo en Gaza, y asegura también que esta deriva pues está yendo de la mano de esa ultraderecha que tanto influye en el gabinete de Netanyahu. Dedicamos 2 días a describir el genocidio en la Franja de Gaza, pero queríamos también completar esta imagen para darla desde todas las perspectivas con lo que está ocurriendo en Ramallah. Se oye mucho bullicio. Ahora mismo la imagen es de una vida más o menos normal, donde tú estás en Ramallah, Nico. Sí, la única diferencia, José Luis, es que hace unos minutos hemos escuchado el sonido de las baterías antiaéreas israelíes porque Yemen ha lanzado un nuevo misil y aquí en Ramallah ha sido audible perfectamente cómo se ha interceptado ese misil y cómo ha confirmado las fuerzas armadas israelíes. Es extraño porque en Ramallah las últimas veces que he venido ha sido cuando se han producido la liberación, los canjes de los rehenes de Hamas por la liberación de los presos palestinos y siempre ha habido antidisturbios y la policía y el ejército israelí dentro de Ramallah y ahora mismo se da una calma rara, la verdad, aquí en el centro de Cisjordania. La imagen ahora mismo en Cisjordania. Nicolás, gracias. Hasta luego, un abrazo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las Wayfarer siempre quedan bien, Vespa Primavera 100%, los Ronaldos, Nickies y Green Day de fondo, los Clash también, Coldplay y el verano en Cádiz está. Y con Sergio Castro y Ana Usle, buenos días. ¿Qué tal? A partir de las 10 de la mañana vosotros diréis. Pues mira, a partir de las 10 de la mañana vamos reencontrándonos con viejas secciones, con viejos amigos. Por ejemplo, esta vez con Marta Sanz y Manuel Delgado, con El Rincón y la Esquina. Hoy les proponemos un tema que quizás, como estamos de llegada, puede chocar un poco, pero vamos a hablar, lo cierto es que del cansancio. Podemos ya estar cansados. Iba a decir, como estamos de llegada, ¿quién, querido? Exacto, en tu caso está más que justificado. Ya puedes llamar al 900, 100, 800, porque buscamos eso, historias de cansancios. ¿Están cansados? ¿Exactamente de qué? ¿Qué es lo que más les cansa en esta vida? ¿Quiénes son los causantes de ese hartazgo? ¿Cómo evitan o justifican ese cansancio? 900, 100, 800. Historias de cansancios con Marta Sanz y con Manuel Delgado. O cómo lo combaten, que sería, ¿no? Claro. La clave de ¿Cómo Sastre? hacemos para no cansarnos? Para levantarte al día siguiente, Sastre, y seguir aquí. Pues 900, 100, 800. ¿Cómo no me voy a levantar si yo cuando llego aquí me encuentro con todos vosotros? ¿Verdad? Qué bonito. Qué bonito eres. Pues a partir de las 11 vamos con el Pretérito Pluscuamperfecto y esta temporada vamos a arrancar con alguien que no es que rompiera moldes, es que se hizo su propio molde. Sara Montiel, porque hoy vamos a conjugar el último cuplé, la que fue la película más taquillera del cine español durante casi 2 décadas. Nada menos. Nada. ¿Y luego? Y luego vamos a tener nuestra primera charla de la temporada. Será en torno a las 11:30 cuando, parafraseando esta canción de Dani Martín, nos pellizcaremos, porque si todo va bien, habremos visto a Esther Expósito, que no conocemos de nada, pero que nos tiene muy locos. Es la primera vez que ella viene a este programa. Vamos a charlar de muchas cosas y entre ellas de el estreno cinematográfico que protagoniza este viernes con la película inquietante thriller El Talento. Está muy bien, sí.
la interpretación en concreto de Esther Expósito y también de Pedro Casablanc en esta película que llega al final de esta semana a los cines, que se llama El Talento, y con la que cerraremos, con esta conversación cerraremos el programa de hoy. De momento, en el 900-100-800, lo que les preguntamos para compartirlo con Marta y con Manuel, vuelve El Rincón y la Esquina una temporada más a Hoy por Hoy, es el cansancio. ¿Cómo lo combaten o bueno, cómo se resignan a convivir con él? Porque a veces, Cristina, lo que toca es convivir con el cansancio, ¿no? Y poner dientes, como decía la filósofa. Bueno, en todo caso, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz, Ignasi Guardans, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y se ha puesto a bailar. Esther Expósito, ¿por qué no me miras si yo la escribí por nosotros? Ya sé que es mentira, si quieres te escribo otra foto. Ha entrado a Don Piper, se han dado un abrazo de amor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.